Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver muy rápidamente el examen de selectividad de septiembre 2017, Castilla y León, Matemáticas 2, y nos vamos a centrar en este primer vídeo en la opción A. Ya sabéis que siempre os dejo en la descripción del vídeo el enlace a donde están los enunciados, porque obviamente esta letra tan pequeña en pantalla es muy difícil de ver. Entonces, venga, vamos a empezar con el ejercicio 1. Sea M 1, 2, 3A. Estudiar en función del parámetro A cuando M tiene inversa. Bueno, nosotros sabemos que una matriz tiene inversa si su determinante es distinto de cero, pues calculamos el determinante A menos 6. Entonces nosotros tenemos que el determinante de M vale 0 si y solo si A vale 6. Conclusiones. Si A distinto de 6, entonces determinante de M distinto de 0, entonces invertible. Si A vale 6, entonces el determinante de M vale 0, entonces no invertible. Podríamos decir singular, y aquí podríamos decir también regular. Son sinónimos, palabras que tenemos que saber por si acaso les diera por preguntarnos por algún palabrejo de eso. En el apartado B nos dice, siendo A 1, 2, 3, 7, calcular A cuadrado y A inversa. Bueno, A cuadrado es sencillo. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. Multiplicamos fila por columna. 1 por 1, 1. 2 por 3, 6. 6 y 1, 7. 1 por 2, 2. 7 por 2, 14. 14 y 2, 16. 3 por 1, 3. 3 por 7, 21. Suman 24. 3 por 2, 6. 7 por 7, 49. Suman 55. Tendríamos el A cuadrado. La inversa de A. La inversa, nosotros sabemos por definición o por adjunto, sería 1 partido el determinante de A por los adjuntos traspuesta. Si nos damos cuenta, la M del apartado A y la A del apartado B son iguales si a A le damos el valor 7. Nosotros tenemos que el determinante de M es A menos 6, por lo tanto el determinante de A es 7 menos 6, 1. Eso significa que para la inversa solo tengo que calcular la matriz de adjuntos y hacer el traspuesto. Matriz de adjuntos de una matriz 2 por 2 es muy sencillo porque sería cambiar los elementos de la diagonal principal, cambiar los elementos de la diagonal opuesta y el signo de esos elementos, los que ocupan posición impar. Ahora hacemos la traspuesta de esta matriz y como el determinante vale 1, esa va a ser la inversa. Ya podemos poner a menos 1 igual a 7 menos 3 menos 2, 1. Y tendríamos también la inversa. Como digo siempre, estamos en un examen, entonces podemos gastar un minutillo en comprobar la solución. Si hacemos A por A menos 1, nos tiene que salir la matriz de identidad, ¿eh? Entonces os animo a que lo hagáis. Vamos a hacer el apartado B, no, el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice, consideramos los puntos P, menos 1, menos 4, 0, Q, 0, 1, 3 y R, 1, 0, 3. Hallar el plano pi que contiene estos puntos. Muy sencillo. Nosotros sabemos que para un plano necesitamos un punto y dos vectores. Yo de aquí puedo sacar dos vectores, por ejemplo, el PQ y el PR. PQ sería Q menos P y PR sería R menos P. Q menos P, 0 menos menos 1, 1. 1 menos menos 4, 5. Y 3 menos 0, 3. R menos P, 1 menos menos 1, 2. 0 menos menos 4, 4. Y 3 menos 0, 3. Y tomo el punto que me dé la gana, ¿eh? Puedo coger el P, el Q o el R. Voy a coger el P, por ejemplo. Pues voy a escribir la ecuación vectorial, que es súper sencilla. X y Z sería el punto, menos 1, menos 4 y aquí 0. El primer vector por un parámetro, lambda, mu, s, t, cada uno lo que use. Voy a usar lambda, por ejemplo. 1 lambda, más 5 lambda, más 3 lambda. Y el segundo vector por otro parámetro distinto de lambda. Pues voy a usar ahora mu. Más 4 mu, más 3 mu. Lambda y mu pertenecen a R. Y tenemos el apartado A resuelto, que ha sido casi un regalo. 1,25. Muy bien. Dice B, calcula A para que el punto pertenezca al plano. Este era el apartado A, apartado B. El punto S3A2 tiene que pertenecer al plano X más Y menos 2Z más 5 igual 0. Un punto pertenece a un plano si verifica la ecuación. Entonces yo sustituyo en X y Z las coordenadas del punto, despejo A y lo tenemos resuelto. 3 más A menos 2 por 2 menos 4 más 5 igual 0. 5 y 3, 8 menos 4, 4. ¿Qué pasa restando? A vale menos 4. Otro punto regalado.
Muy bien, vamos a pasar al ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice, dada una función, el 3 apartado A, nos da una función definida a trozo, x con x menor que 0, y x cuadrado más ax con x mayor o igual que 0. Dice, calcula a para que la función sea derivable en x igual 0. Bueno, lo vamos a hacer por medio de la definición, que yo creo que es lo más recomendable a estos niveles. Nosotros sabemos que la derivada de una función en un punto, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h, tenemos que estudiar la derivabilidad en el 0, entonces sería calcular f' de 0 igual límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, f de h menos f de 0 partido h. Pero justo en el 0 la función se separa, por lo tanto este límite lo tengo que hacer por la izquierda y por la derecha, tengo que calcular los límites laterales. Eso lo podemos denotar como la derivada en 0 a la izquierda, límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, de f de h menos f de 0 partido h, y yo aquí sustituyo f de h. Como estamos yendo a 0 por la izquierda, lo tenemos aquí denotado, es un poquito más pequeño que 0, que en ese trozo, f de h vale h. Y f de 0 siempre se sustituye donde esté el 0, que en este caso, que vale 0. Por lo tanto, nos venimos aquí, límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, de h menos 0 partido h. El 0 restando no nos molesta para nada, h entre h vale 1, por lo tanto, la derivada a la izquierda del 0 vale 1. Vamos a calcular ahora la derivada a la derecha del 0. Límite cuando h tiende a 0 por la derecha, exactamente lo mismo, f de h menos f de 0 partido h. Y ahora tenemos que hacer f de h. F de h, como estamos yendo por la derecha, es un poquito más grande que el 0 en este trozo de aquí. Sería h cuadrado más ah. Obviamente f de 0, como se sustituye donde está el igual, pues vale lo mismo. F de 0 vale 0. Venimos y sustituimos, límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h cuadrado más h cuadrado más ah menos 0 partido h, esto nos da 0 partido 0, que lo resolvemos sacando factor común. Límite cuando h tiende a 0, h más a partido h, eso y eso se va. Al sustituir el 0 en la h se me queda a. Por lo tanto, la función va a ser derivable cuando a vale 1, cuando la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha coinciden. Entonces, la solución va a ser derivable en x igual 0 si a vale 1. Vamos a pasar al apartado B. Dice, haya a, b y c para que la función f de x igual a x cuadrado más b seno de x más c verifique. F de 0 vale 0. F' de 0 vale 1. Y f segunda de 0 vale 2. Pues esto es sustituir, vamos a tener un sistema. Necesitamos primero calcular la primera derivada y la segunda derivada. Pues f' de x va a ser 2ax, la derivada de seno es coseno, más b coseno de x, la derivada de una constante vale 0, desaparece. Segunda derivada. La derivada de 2ax es 2a, la derivada de coseno es menos seno, pues menos b seno de x. Y ahora vamos a empezar a sustituir. F de 0, pues aquí se va, seno de 0 es 0, se nos queda c y tiene que valer 0, pues ya tenemos que c vale 0. F' de 0, 2a por 0 se va, se nos queda b coseno de 0 vale 1, por lo tanto tenemos b, f de 0 vale b, que tiene que valer 1, por lo tanto b vale 1. Y f segunda de 0, esto era f', 2a menos seno de 0 vale 0, por lo tanto b por 0 se va y 2a tiene que valer 2. Eso implica que a vale 1. Y tenemos también el apartado B resuelto de forma sencillísima. Vamos a hacer el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice a. Calcular límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos e elevado a x cuadrado partido x. Si nosotros sustituimos aquí e elevado a 0 vale 1, e elevado a 0 vale 1, 1 menos 1 es 0 y partido 0. Tenemos que aplicar la regla del L'Hopital. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 0, derivo, la derivada de e elevado a x es e elevado a x y aquí tenemos que se copia tal cual por la derivada del exponente partido x. Si sustituimos ahora tenemos e elevado a 0 vale 1, 0 por lo que sea vale 0,
partido 0, 1 partido 0, infinito. Y tenemos el apartado A muy rápido. Vamos a hacer el apartado B. Halla el área de la región del plano comprendida entre las gráficas de las funciones f de x igual menos x cuadrado, g de x igual x cuadrado menos 2. Aquí hay un protocolo muy claro, es decir, en el primer paso yo tengo que igualar las funciones para encontrar los puntos de corte, entonces tendría que hacer f de x igual a g de x, menos x cuadrado igual x cuadrado menos 2, paso las letras a un lado, los números a otro, tendría menos 2x cuadrado igual menos 2, por lo tanto x cuadrado tiene que valer 1 y x vale más menos 1. Esos son mis límites de integración. El área que me están pidiendo va a ser la integral entre menos 1 y 1 de la diferencia de las funciones. Voy a hacer g menos f y así el x cuadrado no se me queda negativo. X cuadrado menos 2 menos menos x cuadrado y sale positivo. Y pongo el valor absoluto porque no estoy contemplando cuál función va por arriba y cuál va por abajo. Entonces aquí va a ser f de 1 menos f de menos 1 por la regla de Barrow y lo único que tengo que hacer es calcularme mi primitiva parte y sustituir. Simplifico, agrupo 2x cuadrado menos 2, integrando tenemos 2x cubo partido 3 menos 2x. Por lo tanto, f de 1, 2 tercios menos 2, que nos salen 3 por 2, 6 menos 4 tercios. Y necesitamos también, que aunque esté un poco feo, lo voy a poner aquí y así se nos queda el ejercicio todo en el mismo folio, f de menos 1. f de menos 1. f de menos 1 se nos queda menos 2 tercios más 2. Menos 2 tercios más 2, que es justo lo mismo que esto, pero cambiado de signo, es decir, 4 tercios. Nos venimos aquí y tenemos menos 4 tercios menos 4 tercios en valor absoluto, 4 y 4, 8 partido 3, 8 tercios positivo porque estamos en valor absoluto, 8 tercios unidades cuadradas porque estamos calculando un área. Y tendríamos el apartado B resuelto y estamos a 1 de terminar el examen, que es el ejercicio 5 de probabilidad. De una bolsa con dos bolas blancas, tenemos una bolsa con dos bolas blancas, dos negras, dos amarillas, se extraen dos sin devolución. Calcula la probabilidad de que las dos sean blancas. Pues hombre, esto es un poco un regalo también. Nos tenemos que hacer un diagrama de árbol y además, como solo nos hace una pregunta, nos hacemos un diagrama de árbol con los caminos que nos lleven a éxito. Para tener dos bolas blancas de dos extracciones necesito que la primera sea blanca y que la segunda sea blanca. Aquí va a ser blanca 2D cada 6 veces, porque hay 6 bolas en total, de las cuales 2 son blancas. Aquí me quedan 5 bolas, esa con una blanca, me queda otra, un quinto. Por lo tanto, la probabilidad de blanca la primera y blanca la segunda, 2 sextos por un quinto. Un tercio por un quinto, 1 partido 15 y tenemos un punto entero también aquí. Y el examen lo hemos terminado ya. Entonces, si os queda cualquier duda, cualquier apartado no lo he explicado lo suficientemente claro, pues con toda la confianza del mundo escribid en los comentarios y lo que podamos clarificar, lo clarificamos.